Ahí está. Entonces les decía que el tema que vamos a ver hoy es sal oxisal. Sal oxisal. Entonces, para formar una sal oxisal, como ustedes pueden observar ahí en pantalla, se forma con un hidróxido más el ácido oxácido que me pasa recordando Belén. Hidróxido más ácido oxácido produce metal, no metal, oxígeno más H2O. Este ya es el sexto de los 7 temas que vamos a ver. Y estamos casi terminando y estos son un poquito más largos. Un poquito nada más. Ujú. Mister, oxisal es lo mismo que oxácido, perdón. Yo soy el que lo confundo, pero es que con oxisal es la sal. Y en algunos libros también aparece como ácidos oxisales, pero es lo mismo, es lo mismo. Oxácidos, oxisal, lo mismo. Con los oxácidos formamos las oxisales. Bueno, ahí está la fórmula entonces. Vamos a iniciar. Miren, en esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a formar sales. Y entonces, para formar una sal está formada en primer lugar por un elemento que es metálico y por otro elemento que es no metálico. Una sal está formada por metales y por no metales. Entonces, de acuerdo a la fórmula, aquí dice hidróxido más ácido, más el ácido oxácido. Entonces, pregunto, ¿yo aquí tengo algún hidróxido o tendré un ácido acá? No, ¿verdad? No tengo ninguna de las dos No. cosas. Entonces, como no tengo nada de todo eso, lo que significa es que tengo que formarlos. Lo que significa es que tengo que formarlos. Y pregunta, ¿el hidróxido lo voy a formar con quién? ¿Con el cobre o con el telurio? ¿Con el cobre? Con el cobre, ¿verdad? Porque el cobre es un metal. Y para formar los hidróxidos necesitamos un óxido básico. Y en el caso del telurio, pues con el telurio vamos a formar el ácido, porque es un no metal. Entonces con unos metales formamos el ácido y con el metal vamos a formar el hidróxido. Bueno, dicho eso entonces, voy a borrar todas las entradas y vamos a comenzar. Entonces miren, esto también es como una especie de repaso de todo lo que hemos visto. Vamos a formar primero el hidróxido. Entonces para formar el hidróxido, en primer lugar, la fórmula para formar el hidróxido, si ustedes recuerdan, la fórmula dice óxido básico. Pero yo ahí en pantalla no tengo ningún óxido básico. Entonces lo primero que debo de hacer es formar el óxido básico. Entonces miren, digo cobre más oxígeno, produce. ¿Qué va a producir? En primer lugar el cobre y en segundo lugar el oxígeno. Eso es lo que nosotros hacíamos en el primer tema que era de óxidos básicos. Eso era lo que hacíamos en el primer tema de óxidos básicos. Luego volvemos a copiar los reactivos y decimos cobre más oxígeno produce el cobre. Colocamos la valencia del cobre que es más 1 y por otro lado colocamos la valencia del oxígeno que es menos 2, que es menos 2, miren. Y ahí ya las coloqué. Después de eso lo que nosotros siempre hacemos es que cruzamos la valencia, ¿verdad? Vuelvo a copiar los reactivos, miren, cobre más oxígeno produce. Copio el cobre como ustedes pueden observar en pantalla va a tener un subíndice 2 porque estoy cruzando la valencia y el oxígeno va a tener un subíndice 1 debido a que el oxígeno va a quedar con la valencia del cobre. Una vez que lo tengo planteado hasta ese punto, miren, voy a, no sé qué dice, bueno, una vez que lo tengo planteado ahí, esta última línea no le paren bola, no sé, se me fue de más. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a contar los átomos y digo, un átomo de cobre en los reactivos, dos átomos de cobre en los productos, dos átomos de oxígeno en los reactivos, un átomo de oxígeno en los productos. Ahí está, miren. Entonces, si nosotros observamos, hasta ese punto la ecuación química no está balanceada. Tenemos cantidades desiguales de los átomos en los reactivos y en los productos. Entonces, es necesario balancearlo. Y para balancearlo, eh, como ya es una costumbre, voy a agregar un 2 en la parte de los coeficientes de los productos, agrego el 2, miren. Y cuando yo agrego ese 2, pues me modifica todo, ¿verdad? Todo el producto. Ahora tengo 4 átomos de cobre y tengo 2 átomos de oxígeno en la parte de los productos.
como aquí tengo 4 átomos de cobre y aquí solo tengo uno, entonces voy a agregar un 4, ¿verdad? Agrego un 4. Ups, 2 dice ahí. Bueno, agrego un 4. La cuestión es que agrego un 4 acá. Agrego un 4. 4 átomos de cobre. ¿Y le voy a agregar algo al oxígeno? No, al oxígeno no le voy a agregar absolutamente nada porque el oxígeno ya está balanceado. Miren, aquí hay 2 átomos de oxígeno y aquí hay 2 átomos de oxígeno. Hasta ese punto no les estoy diciendo nada nuevo, solamente estamos repasando todo lo que hemos dicho antes. Entonces aquí es 4, ¿verdad? 4 átomos de cobre. Bueno, entonces miren, ya formé el óxido básico, ahora puedo formar el hidróxido. Entonces, el hidróxido se forma a partir de un óxido básico más agua que produce cobre y OH, así como está planteado aquí, miren. Esta es la fórmula para el hidróxido. Entonces, formo el hidróxido, lo hice de un solo, y entonces ahora lo que voy a hacer es balancear la ecuación química. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Mientras sobre el hidróxido lo hice de un solo contando siempre lo de cuántos subíndices tenía. Ajá, sí, solo que ahorita no lo he balanceado, y ahorita sí vamos a balancearlo. Y solo para recalcar, por si genera alguna especie de confusión, miren, aquí voy a sacar aquí el producto. Aquí voy a colocar el producto. Cobre. El cobre, como ustedes saben, en este ejercicio tiene valencia 1. Y el OH tiene valencia -1. Miren. Y entonces, cruzo las valencias. El cobre va a quedar con su índice 1 y el OH va a quedar con su índice 1. Esa es la parte relevante, el cruce de valencia. Entonces me queda de esa manera porque no voy a colocar ningún número mayor que 1. Bueno, entonces sigo y ahora voy a balancear esa ecuación química. Y para balancearla digo, en los reactivos tengo 2 átomos de cobre. En los productos tengo un átomo de cobre. De hidrógeno en los reactivos tengo 2 átomos de hidrógeno. En los productos tengo un átomo de hidrógeno. Luego en el caso del oxígeno tengo 2 átomos de oxígeno en los reactivos y por otro lado tengo un átomo de oxígeno en los productos. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer para balancear esa ecuación química? Multiplicarlo por 2. Multiplicarlo por 2, ¿verdad? Vamos a agregar un 2 en la parte de los coeficientes, miren, y cuando yo agrego ese 2, me quedan, bien, 2 por 1, 2 átomos de cobre. 2 por un oxígeno, 2 átomos de oxígeno. 2 por un hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno. Y si ustedes observan, ya tengo la misma cantidad de átomos en los productos y la misma cantidad de átomos en los reactivos. La ecuación química ya está balanceada. Entonces no tenemos que hacer más nada. No tenemos que hacer más nada. Entonces sigo. Ahora miren, ya formé el hidróxido. Ya formé el hidróxido, miren, que es lo que me está pidiendo la ecuación química ahí. Entonces ahora lo que continúa es formar el ácido. Y para formar el ácido oxisalo-oxácido, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, voy a copiar el no metal, miren. Telurio. Copio telurio. Como es un ácido, el tema de ácidos oxácidos, ustedes recuerdan, para formar un ácido oxácido necesito un óxido ácido. Entonces no tengo un óxido ácido. Entonces, ese es el segundo tema que vimos, formación de óxidos ácidos. Entonces voy a formar el óxido ácido. Y el óxido ácido es el no metal, que en este caso es el telurio, más 4, más oxígeno, produce el no metal, que en este caso es telurio, y luego seguido de oxígeno. Entonces me queda telurio y oxígeno, telurio y oxígeno. Luego copio los reactivos y cruzo las valencias. Miren, telurio, cruzo las valencias, coloco las valencias, telurio con valencia 4 y oxígeno con valencia -2. Después cruzo las valencias, miren, copio los reactivos y cruzo las valencias. El telurio va a tener un subíndice 2 y el oxígeno va a tener un subíndice 4. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? A sacarle mitad a los reactivos. Simplificar. Ajá, como dijo María y como alguien más dijo por ahí, simplificar. Correcto, vamos a simplificar, miren, porque si ustedes observan, aquí en la parte de los productos, tengo 2 átomos de telurio y tengo
4 átomos de oxígeno. Si ustedes recuerdan lo que hacen con el profesor Pedro en la clase de matemáticas, cuando vamos a simplificar, analizamos ambos valores numéricos y decimos, ¿tienen mitad ambos valores? Sí, sí tienen mitad ambos valores. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Entonces se pueden simplificar y siempre que se puedan simplificar, hay que simplificarlos. Hay que simplificarlos. ¿Ok? Hay que simplificarlos. Entonces, copio los reactivos y los productos los simplifico. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Y ahí está, miren. Luego, una vez que ya tengo el ácido, voy a formar una vez que ya tengo el óxido ácido formado, voy a formar el ácido, miren. Y el ácido es, en primer lugar, este producto. Siguiendo la fórmula, si tienen ahí a la mano la fórmula de los ácidos oxácidos, van a poder observar que es el óxido más la molécula de agua, y esto va a producir. ¿Qué va a producir? Pues les decía que aquí es donde ocurre una excepción, que aquí no cruzamos valencia, sino que aquí lo que hacemos es que sumamos átomos. Entonces, miren, de acuerdo a la fórmula, primero va el hidrógeno. Entonces, aquí tengo 2 átomos de hidrógeno. Voy a escribir 2 átomos de hidrógeno. Luego, tengo un telurio, miren. Tengo un telurio y voy a escribir simplemente un telurio. Y luego, miren, acá tengo 2 oxígenos y aquí tengo un oxígeno. Entonces, 2 más 1 es 3. Voy a escribir 3 oxígenos. Una vez que he escrito esos 3 oxígenos, borrar todas las entradas, una vez que he escrito eso, me pregunto, ¿se puede simplificar esto? No. No. Correcto, correcto. No. No se puede simplificar, ¿verdad? Porque cuando yo tengo, miren, el 2 del hidrógeno, el 1 del telurio y el 3 del oxígeno, y quiero sacarle mitad a todo eso, me doy cuenta de que no se puede. O tercera, o cuarta, o quinta, qué sé yo. Pero no hay, no le puedo sacar mitad, miren. Solamente a este puedo sacarle mitad, pero a estos dos no. Entonces, ¿se le saca mitad a todos o no se le saca mitad? Entonces, aquí ya tengo, miren, formado entonces el ácido. Pregunta, ¿la ecuación química ya está balanceada? Sí. Sí, en este caso sí, en este caso sí, ¿verdad? Porque como solo copié la cantidad de átomos, entonces 2 hidrógenos, un telurio, 3 oxígenos en los reactivos, 3 oxígenos en los productos. Entonces la ecuación química ya está balanceada. Ya está balanceada. Entonces, como ya está balanceada la ecuación química, ya tengo, miren, mi hidróxido y tengo mi ácido. Ya tengo el hidróxido y tengo el ácido. Entonces, ahora que ya tengo el hidróxido y tengo el ácido, pues vamos a formar la sal. Y entonces, siguiendo la fórmula, aquí es donde comienza el tema nuevo. Miren, aquí es donde comienza el tema nuevo. Siguiendo la fórmula dice hidróxido. Entonces voy a escribir hidróxido. Que en este caso, mi hidróxido, como ustedes pueden observar, es el hidróxido de cobre, miren. Y simplemente lo estoy copiando. Siguiendo la fórmula dice más. Copio más. Siguiendo la fórmula dice ácido. ¿Y quién es mi ácido? Mi ácido es ese, miren. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar ese ácido. Hidrógeno, telurio y oxígeno. Luego, la fórmula me dice que produce. ¿Qué va a producir? Esta parte es bien importante, miren. ¿Qué va a producir? ¿Qué va a producir? Si ustedes observan, la fórmula dice metal, no metal, hidrógeno. Miren, primero es el metal, después es el no metal y finalmente es el hidrógeno. Metal, no metal e hidrógeno. Entonces pregunto, ¿quién es el metal acá? Cobre. Cobre. El cobre, ¿verdad? Ups, lo copié al revés. Bueno, la cuestión es que va a quedar metal que es cobre, el no metal que es el telurio, y al final va a quedar el hidrógeno. Creo que aquí tengo un error. Tengo un error porque el hidrógeno no es. Borrar todas las entradas. Aquí, repito, aquí la fórmula correcta es metal, no metal y oxígeno. No me había percatado de eso. Metal, no metal y oxígeno. Esa es la fórmula correcta. Hidrógeno no. Hidrógeno no. Metal, no metal y oxígeno. Entonces, miren,
Entonces, miren, escribo metal. ¿Quién es el metal? Cobre. Luego el no metal es el telurio. Escribo el telurio. Y luego el oxígeno. Oxígeno. Ahora, lo que vamos a analizar en este momento es por qué queda este producto con esos subíndices. Vamos a analizar por qué queda ese producto con esos subíndices. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, observen, aquí tengo cobre. Voy a escribir cobre acá, miren, cobre. Y luego por acá tengo un ion, que es este de acá, miren, el telurio y el oxígeno. Si ustedes tienen una tabla periódica a la mano, busquen este compuesto, por favor, el que estoy escribiendo ahorita. Este compuesto, búsquenlo en la tabla periódica, en la parte de atrás. En la tabla de atrás hay un apartado que dice iones. Dice iones más comunes. Búsquenlo, por favor. Y me dicen cuando lo hayan encontrado. No, en la mía no aparece. Revisen en la de ustedes a ver si les aparece o no les aparece. No me aparece a mí. No les aparece. Bueno, pero lo que sucede es que este ion de acá, tiene una carga. Y la carga es de -2. Y este cobre de acá tiene una carga. Y es +1, miren. +1. Entonces lo que va a pasar acá es un cruce de las cargas, de las valencias. Entonces miren, este 1 va a pasar para acá. Y este -2 va a pasar para acá. Y entonces por esa razón es que yo tengo este 2 acá, miren. Por esa razón, por un cruce de cargas. La otra forma de poder identificar cuál va a ser el subíndice del metal es simplemente observando al hidrógeno, miren. El hidrógeno, ¿qué subíndice tiene? 2. Entonces el cobre va a tener un subíndice 2. Si el hidrógeno hubiera tenido un subíndice 3, aquí hubiera salido 3, porque este subíndice se relaciona directamente con la carga. ¿Estamos? ¿O no estamos? ¿O más o menos estamos? Me perdí en esa parte. Vuelve a explicar esa parte. Bueno, Yo igual, mister. voy a volver a borrar entonces todo. Entonces, miren. Aquí tengo el cobre, ¿verdad? Cobre. Y por acá tengo al telurio y al oxígeno. Telurio y oxígeno. Entonces, miren. Vaya, digamos que hay dos formas, pues vaya. Para no complicarnos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que hay dos formas. Esta es la forma número 1 de cómo colocar los subíndices. Esta es la forma número 1. La fórmula número 1 es buscar la tabla periódica y en la parte de atrás aparecen cuáles son los iones más comunes. Entonces, este de aquí es un ion. Entonces, buscamos ese ion y va a aparecer que tiene una carga de -2. ¿Ok? De ahí en la tabla periódica buscamos la valencia del cobre. Bueno, ya sabemos que el cobre aquí está trabajando con valencia 1. Entonces coloco valencia 1. Coloco valencia 1. Entonces cruzo las valencias y el cobre, ¿qué subíndice va a tener? 2, ¿verdad? Porque ese 2 es la valencia del telurio. ¿Y el telurio qué valencia va a tener? Perdón, ¿qué subíndice va a tener? Un 1. Pero ese 1 no va a alterar en nada, ¿verdad? Entonces lo voy a copiar tal cual está porque ese 1 no me altera en nada. Después vamos a hacer un ejercicio donde la valencia del metal es mayor que 1 y entonces vamos a ver cómo lo altera. Y entonces miren, me queda de esa manera. Ese es el caso número 1. La otra forma posible para poder determinar cuáles son los subíndices correctos, vamos a llamarlo forma número 2, es simplemente observando el ácido. Observando el ácido. Si el hidrógeno tiene subíndice 2, significa que el metal va a tener un subíndice 2. Si el hidrógeno hubiera tenido subíndice 3, significa que el metal hubiera tenido subíndice 3. Si el hidrógeno hubiera tenido valencia 4, entonces el metal hubiera tenido valencia 4. Hubiera tenido valencia 4. Y de ahí, ¿qué hacemos? Pues de ahí lo que vamos a hacer es, una vez que observamos el hidrógeno y sabemos que el metal va a sustituir al hidrógeno, siempre va a ser de esa forma, miren, siempre va a ser de esa forma. El metal va a sustituir al hidrógeno, es decir, en lugar del hidrógeno escribe el metal, así como está acá, y de ahí solamente escribe el resto, miren, telurio y oxígeno 3. Si en lugar de telurio, oxígeno 3,
hubiera sido Cl2 o, para poner un ejemplo, lo hubiera copiado. Si en lugar de telurio O3 hubiera sido SO2, simplemente lo hubiera copiado SO2. Estamos. Entonces, esas son como digamos las dos formas correctas para colocar los subíndices. Uno, nos fijamos en las cargas de los compuestos y solo los cruzamos. O lo segundo es que, como aquí lo que ocurre es una reacción de sustitución, el metal va a sustituir al hidrógeno, entonces en lugar de hidrógeno, escribo el metal, que en este caso es cobre, y luego solamente copio el resto. ¿Más o menos? Mister, Sí, entonces mister. esa parte queda igual a la siguiente, a la otra. Sí. Sí. Bueno, fíjense que no sé qué pasó cuando hice esta presentación, pero acabo de observar otro error. Bueno, voy a borrar todo eso. Voy a borrar todo eso que escribí en pantalla. Observé otro error, miren. Aquí es oxígeno, habíamos dicho, ¿verdad? Pero aquí me faltó algo. Me faltó algo. Me faltó... No... H2O. Estaba en la otra pantalla. Ah, ok. H2O. Muy bien, gracias. H2O más H2O. Sí, me faltó el más H2O. Más H2O. Sí, más H2O. Si no le colocamos esa molécula de agua, cuando lo queramos balancear, va a ser imposible balancearlo. Entonces, más H2O. Ay, bueno. Entonces, miren, ya formamos la sal. Ahora que la sal está formada, vamos a balancearla. Para balancearla, yo siempre les he dicho que solamente agregamos un 2 a los coeficientes y ella sola se balancea. Aquí no es así. Aquí no es así. Aquí vamos a tener que seguir un procedimiento que tampoco es difícil. En primer lugar, vamos a contar los átomos del metal. En primer lugar, vamos a contar los átomos del metal. Miren, acá tengo un cobre. Voy a escribir un cobre. Luego, acá tengo dos cobres. Voy a escribir dos cobres. Primero el metal. Después del metal, vamos a contar ahora al no metal. Entonces, miren, vamos con el telurio. De telurio tengo uno acá. Y por acá también tengo un átomo de telurio. Miren. Después de contar el telurio, continuamos con el hidrógeno. Y entonces observen. Acá tengo un hidrógeno. Por acá tengo dos hidrógenos. Dos hidrógenos. Entonces tengo tres hidrógenos en total. Y por acá solamente tengo dos hidrógenos. Entonces voy a escribir dos hidrógenos. Por acá tengo un oxígeno. Y por acá tengo tres oxígenos, ¿verdad? Y 3 más 1 es 4. Y luego por acá tengo 3 oxígenos. Y por acá tengo un oxígeno. Y 3 más 1 es 4. Entonces, como ustedes pueden observar, la ecuación química en ese punto no está balanceada. Es necesario balancearla. Entonces, como es necesario balancearla, vamos a balancearla. Para balancearla, vamos a balancear en primer lugar al cobre, en segundo lugar en primer lugar al metal, en segundo lugar al no metal, en tercer lugar al hidrógeno y finalmente vamos a balancear al oxígeno, por último. Entonces, ese es el orden que vamos a seguir para balancear la ecuación química. Entonces, como vamos a balancear el cobre, en primer lugar, ¿qué podemos hacer para balancear el cobre? Agregar un 2. ¿A dónde? ¿A dónde, Belén? ¿Al producto? ¿Al producto? No. Miren, acá tengo un átomo de cobre, miren. Y acá tengo dos átomos de cobre. Aquí ya no vamos a hacerlo como lo hacíamos antes. Aquí ya vamos a balancear primero al metal. Entonces, si aquí tengo dos cobres y aquí tengo uno, ¿qué puedo hacer para balancear esa ecuación? ¿Qué puedo hacer para balancear esa ecuación? A ver si me ayudan. Agregarle un 2 a los reactivos. Ajá, correcto. Miren, vamos a agregarle un 2, pero al hidróxido, miren. Aquí, al reactivo donde está el cobre. Entonces, miren, agrego un 2. Si yo agrego un 2, bueno, ahí ya lo voy a agregar. Si yo agrego un 2 ahí, ¿qué sucede? Vamos a borrar todas las entradas. Borrar todas las entradas. ¿Qué sucede? El cobre y el cobre ya están balanceados. ¿Sí o no? Sí, porque tengo dos cobres en los reactivos y dos cobres en los productos. Entonces, miren, ahí le voy colocando la flechita para no perderme con tantos átomos. Ok, entonces ahora vamos a balancear el no metal. Vamos a balancear el no metal.
¿El no metal es necesario balancearlo? No. No, ¿verdad? No. No, porque el no metal ya está balanceado. Entonces no le vamos a agregar nada al no metal porque el no metal ya está balanceado. Ahora vamos con el hidrógeno. Miren, como yo agregué un 2 acá, ahora ya no tengo la misma cantidad de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo ahora en los reactivos? 5. Tengo 5, ¿verdad? Tengo 5. 4. Tengo 4. 6. No, tengo 4. Tengo 4 porque miren, 2 por 1, 2 hidrógenos, ¿verdad? Y miren, acá hay 2 hidrógenos. Entonces, 2 y 2 son 4 hidrógenos. Borrar todas las entradas. Entonces, ahora tengo 4 hidrógenos. Si yo tengo 4 hidrógenos en la parte de los reactivos y en los productos tengo 2 hidrógenos, ¿qué valor debo de agregar acá? 2. 2. Entonces, miren, agrego el 2 y los hidrógenos ya están balanceados también. Ahora tengo 4. Tengo 4, ¿verdad? Ahora, como he agregado coeficientes, los oxígenos se modificaron. Entonces vamos a volver a contar los átomos de oxígeno. Entonces, bueno, el hidrógeno y el hidrógeno está balanceado. Contemos los átomos de oxígeno. En los reactivos, en total, ¿cuántos oxígenos tengo? En los reactivos, ¿qué total de oxígeno tengo? 3. 5. 5. 3, 5. Vamos a ver. Vamos a contar. Aquí tengo 2 oxígenos, ¿verdad? Y acá tengo 6. 3, miren. Tengo 3, miren, porque aquí tengo 3 oxígenos y aquí no tengo ningún coeficiente. Entonces tengo 3 y 2. 3 y 2 son 5 oxígenos. Pregunta, ¿cuántos oxígenos tengo en la parte de los productos? 5. Tengo 5, ¿verdad? Muy bien. Entonces la ecuación química ya está balanceada. ¿Ven? Está balanceada. Y los oxígenos están balanceados. Esta parte de aquí vamos a ir haciendo más ejercicios para ir agarrando práctica, pero esta parte no tiene mayor complicación. Lo único que nosotros debemos hacer siempre es metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. En ese orden. Porque si no lo hacemos en ese orden, no nos va a salir. Y nos va a pegar un fuerte dolor de cabeza. Metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. Metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. Bueno, ya solamente me quedan 1 minuto y segundos. Y hasta ahorita lo único que hicimos fue formar la sal y balancearla. Todavía no la hemos nombrado. Vamos a tratar de nombrarla hasta donde me ajuste el tiempo. O mejor dicho, antes de nombrarla, eh, copien lo que está en negrita, porfa. Bueno, no solamente lo que está en negrita, sino que copien esto, miren. El resto de la información ya la tienen. Es la información que utilizamos en la nomenclatura tradicional. Entonces aquí va a haber un cambio, miren. Y el cambio es básicamente esto que estoy colocando en rojo. Copien esa parte que está en rojo, por favor. Y ahí colóquenle si quieren solo nomenclatura tradicional. O si quieren copiarlo todo, cópienlo todo. Y con eso vamos a terminar esta primera clase. Copiando eso para después ver cómo aplicamos eso a la hora de nombrar los productos.